por si llegamos a algún acuerdo, alguna cosa. De hecho, que usted ahorita está hablando sobre los planes de estudio y todo eso. A mí en un curso de historiografía, que de hecho es con Ronald, nos tocó bueno, se puede decir por encima estudiar varios planes de estudios del MEP a lo largo de los años del español. Entonces, sí recuerdo varios temas, más que todo comentarios y todo ese tipo, que nos podrían ayudar bastante con esta presentación. Entonces, ya ahí tenemos una vía. Maravilloso, maravilloso, no, excelente, excelente. Eso nos puede ya dar un vistazo. Pues la intención un poco de la reunión es más bien que discutamos qué han pensado al respecto, qué han visto, si han pensado algo más, ponernos al día sobre el tema y empezar a pensar qué es lo que tendríamos que hacer. Ahorita, pues, lo que hicimos fue ponernos a leer, a investigar, a buscar materiales. Ahí de repente habrá alguien que le pedimos me pidió unirse a este equipo para compartir y generar más. Le podemos compartir algo del material para que sepa, por ejemplo, sobre las lecturas, sobre algunos temas y cosas que puede leer, porque la intención de ahora de diciembre es que leamos sobre el tema, que nos familiaricemos con la literatura, que veamos algunas conferencias, que veamos algunas cosas y pensemos en las líneas que queremos seguir. Porque en enero ya deberíamos estar pensando, ya deberíamos tener, digamos, de alguna manera, en las primeras semanas deberíamos definir ya específicamente cuál es el objetivo, cuál es el eje central y cuáles son los productos. Porque a partir de eso es que nosotros lo que hacemos es determinar qué materiales son los que vamos a tener que investigar. Pero entonces, enero es el guión científico. Básicamente vamos a ir a reunir información, vamos a ordenarla, vamos a trabajar. En febrero es el guión expositivo, que básicamente donde vamos a trabajar cómo vamos a mostrar esa información al público, ¿verdad? Y además vamos a empezar a pensar cómo definir los productos y todo esto, y durante parte de marzo, parte de febrero, parte de marzo, vamos a montar, ¿verdad? En la página web. Entonces, había varias cosas. Por ejemplo, le pedí a Joel que investigara sobre la posibilidad de montar una especie de pizarra virtual en la exposición, donde la gente pudiera, además de escuchar anécdotas de los boyeros y leer sobre la literatura y ver los materiales que tengamos, poner sus propias anécdotas y subir sus propias cosas y que la gente pudiera ver qué es lo que otras personas han escrito sobre el tema. Hacer esto un poco más interactivo y de verdad que se sienta como que estás en un espacio de compartir historias. Yo no sé, Joel, si ha podido revisar eso, ha estado como revisando, entonces yo no sé, Joel, si has podido... No, pero todavía no he buscado sobre eso, pero todavía me queda pendiente esa tarea, digamos, para ver qué se puede implementar, porque sí, la idea es como hacer algo bien gráfico, que la gente se sienta como a gusto, que no se sienta como perdida, que de verdad se sienta ahí un rato a leer historias y que se sienta identificado. Entonces tengo que investigar bastante a ver qué se puede implementar ahí. Perfecto, perfecto. Sí, esas son cosas parte de la... enero va a ser la parte investigativa y parte de eso es cómo vamos a hacer cosas, ¿verdad? También es cómo desarrollar técnicas o cómo vamos a trabajar aspectos específicos de la exposición. Entonces, enero es eso, ¿no? Reunir información, ordenarla, darle un orden lógico, pero también investigar, por ejemplo, sobre líneas de cómo vamos a desarrollar cosas específicas. Y paralelamente, pues, desarrollar otros proyectos particulares. Ok, entonces, Maripaz, yo no sé si pudiste revisar alguna cosa o contame. Sí, claro, estuve revisando las de tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno, y decía, había un punto muy importante, que era que uno de los objetivos era reforzar la cultura e identidad de las comunidades de los estudiantes por medio de las clases de inglés. Ese punto me parece súper importante para nosotros, porque
evidentemente va a ayudar a cumplir con ese objetivo. Es lo que he revisado hasta el momento, aún me falta mucho, son bastante amplias. Sí, claro, tienen un montón de objetivos, un montón de líneas y demás. Pero ese es un eje que puede ser transversal y, por cierto, transversal también en conjunto con uno de los ejes de los programas de español que tenía que ver con la transformación de la cultura nacional. ¿Verdad? Entonces, si mezclamos ambas cosas y lo cruzamos con los estudios sociales y cívica, que ya es directamente dentro de los ejes de trabajo, pues podríamos tener algo entre las cuatro cosas y una maleta compacta con materiales para las cuatro materias, ¿verdad? Que me parecería bien interesante, porque sería una maleta muy completa. Pero bueno, eso es algo que vamos a tener que ir viendo, ¿verdad? ¿Cómo lo trabajaríamos? Ver qué técnicas, por ejemplo, han trabajado, ya que por dicha tu mamá es profesora de inglés, pues nos puede dar pistas, ¿no? Del tipo de materiales que ellos necesitarían para poder trabajar bien algunas cosas. Y a partir de ahí podemos agregar algo de creatividad y meterle algunos materiales adicionales o cosas por el estilo. Ahí es donde, por ejemplo, en la parte de creatividad y demás, espero que me aporten mucho también las compañeras como Adriana o como Viviana, etcétera, en términos también de cómo trabajar esto de manera más atractiva, más interesante, llevarlo a otra perspectiva, llevar otra perspectiva adicional, que usualmente, por ejemplo, yo no manejo. Yo soy historiador, ¿verdad? Entonces no soy dado a tener ese tipo de perspectiva, ¿verdad? Si algo tienen los de ciencias sociales es que la perspectiva se acaba dándoles un PDF, ¿verdad? Entonces, entonces tiende a ser así, ¿no? Y es una discusión o algo por el estilo, pero entonces sí quisiera que fuera bastante más interactivo que eso. Ok, no sé qué, hasta este punto, ¿qué han pensado sobre la exposición que hemos planteado y sobre lo que hemos hecho? ¿Qué les ha parecido durante esta semana? ¿Han podido pensar algo adicional? No sé, los escucho. Bueno, en cuanto a lo de inglés, sí he visto que, bueno, ahora no es bachillerato, sino FARO. Y FARO mide más o menos las habilidades del habla del estudiante y también de no solo escritura como era bachi antes. Entonces estoy pensando que una actividad buena podría ser como vocabulario con respecto a la cultura y el bolleo. Y puede ser algunos audios para que ellos escuchen la pronunciación y demás. Esa es una idea que tuve para la parte de inglés. Sobre eso hay un glosario que se desarrolló porque por cierto, sigo sin terminar esa parte de mi trabajo. Hay un folleto que se está desarrollando para la exposición central, la exposición permanente de Venecia, que tiene un glosario. Entonces, por ahí, junto con otros materiales que hay en la página web, podríamos sacar un glosario, digamos, de partes. Lo que pasa es que no estoy seguro que eso sirva en la vida cotidiana, ¿verdad? Pero podemos sacar un glosario y podemos hacer varias cosas más. Bueno, pero puede servir para otras cosas. En todo caso, a ver, ¿qué puso aquí David? Ajá. Recursos y herramientas para la evaluación participativa. Comentanos, David, ¿qué vamos a ver aquí? Profe, eso es una página con muchísimos PDFs eh, sobre evaluación participativa, cómo hacer talleres, educación popular, vamos a ver qué más, manual de técnicas participativas, herramientas de educación popular, formas de animar grupos, dinámicas grupales. En realidad es como una página, que es como una biblioteca. Bueno, ahí dice, es como una biblioteca en construcción, entonces es como una recopilación de un montón de PDFs, ¿verdad? Que pueden ser en realidad muy funcionales. Me parece muy interesante. Profesor, una consulta.
una consulta. ¿Serían, digamos, como cortos de varios, digamos, de varias partes o solo uno? Sería interesante hacer, digamos, como cortos, pequeñas presentaciones que, digamos, y no ser solo una, sino ir empezando a hacer varias como presentaciones o cortos con videos, con historias. Sería muy interesante que hacer solo uno, ¿verdad? No sé si les parece. De hecho esa es la intención. La intención es, por ejemplo, Jessica, por cierto, me mandó un PDF con contactos, por cierto, ya con contactos de boyeros de todo Costa Rica. Ahí le pasaron, don Julio Santamaría le pasó a Jessica un listado con nombres, teléfonos, correos, etcétera, de boyeros por todo lado, ¿verdad? Entonces, lo que pensábamos hacer, una de las cosas que pensamos hacer es justamente algo bueno, bueno, todavía queda por definir algunas cosas con respecto al corto específicamente, pero por ejemplo, una cosa es que los boyeros nos pasen anécdotas en video. Otra es que que ellos mismos pudieran leer o escuchar, digamos, algunos trozos de literatura, como poemas, etcétera, y que nos dijeran qué piensan al respecto. Pero eso está por verse, porque también hay que ver si no les incomoda, ¿verdad? Y si no, nada más se queda la anécdota, que de por sí ya ellos puede ser que sea muy interesante. Entre otras cosas, ¿verdad? Es decir, es parte del material que hay que pensar y que hay que empezar a recabar en enero. Hay que recabar anécdotas, hay que separar los fragmentos y los elementos de literatura que se van a usar y hay que investigar, por ejemplo, con respecto a la literatura. Ya sabemos que hay una metodología para el trabajo con literatura, ¿verdad? Pero en todo caso hay que entonces buscar, por ejemplo, los autores, quiénes son los autores, tratar de enlazar los diferentes fragmentos de literatura para entender cómo es que se ubican dentro de las corrientes del siglo XX, por ejemplo. No porque vaya a ser la información central de la exposición, sino porque nos puede dar material para hacer cosas interesantes, como por ejemplo paralelamente una línea de tiempo que nos explique dónde se ubican los diferentes tipos de literatura, si son de esto, si son de lo otro, o nos puede dar materiales adicionales. También es importante recordar que toda información que nosotros planteemos, nosotros tenemos que dominarla, ¿verdad? Es decir, nosotros no podemos simplemente poner fragmentos al azar, porque de repente puede resultar que por poner fragmentos de información al azar, estamos relacionando cosas que no tienen nada que ver, o si alguien tiene una duda, no podemos respondérsela, o inducimos al error a las personas porque no entendimos que algo no era como pensábamos que era. O sea, tenemos que hacer una investigación durante enero, y esa investigación significa ponernos muy al día con la información que estamos trabajando. Es decir, si vamos a hablar con un boyero, lo mínimo que tenemos que saber son algunos detalles, por ejemplo, cuáles son partes mínimas de la carreta, qué es el boyero, qué significa esa triada, ¿no? Del boyero, la carreta y el buey para un boyero, ¿verdad? Tratar de adentrarnos poco a poco y escuchar mucho. Sí tenemos que reunir la información, tenemos que tener mucha conciencia de la forma en la que nos acercamos a las comunidades y a las personas, y tenemos que tener una estrategia para hacer eso. Yo podría tratar de hacer los enlaces iniciales con alguna gente, o podrían hacerlos ustedes, pero entonces necesitamos una estrategia. ¿Quiénes se van a acercar y cómo se van a acercar? ¿Y cómo vamos a acordar, por ejemplo, la grabación de los videos, por ejemplo? Lo vamos a hacer a través de Zoom, vamos a mandar a alguien a grabar, evidentemente hay algunas cosas que no se van a poder hacer, y entonces eso significa que no podemos reunir la información de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si de repente la gente no usa Zoom, y si de repente no tienen computadora, ¿cómo le hacemos? Entonces tenemos que empezar a ver quiénes sí están dispuestos pues, a darnos sus historias, quiénes tienen capacidad de poder hacerlo de la forma en la que nosotros podemos hacerlo, porque tampoco podemos hacerlo de cualquier manera, porque
de repente no nos sirve para la exposición. Entonces, tenemos que ver cómo subsanar ciertas cosas ir poco a poco reuniendo esa información. Todo eso en la primera, segunda semana, más tardar, primera yo diría, tendríamos que sentarnos a pensar y delimitar objetivos, nombre y métodos. Ya sabemos por dónde vamos. Ahora lo que necesitamos es ver cómo vamos a trabajar los objetivos. Y para eso, pues necesito el trabajo grupal, necesito el trabajo colectivo, para ver cuáles van a ser los objetivos que quieren ustedes delimitar. Porque aquí es donde yo empiezo poco a poco, a transformarme como una especie de asesor del equipo, ¿verdad? Donde ya yo no los voy a guiar directamente, sino que ustedes van tomando decisiones sobre lo que van haciendo. Necesitaríamos entonces que pensáramos cuáles son los objetivos viables de esta exposición. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Lancen ideas. Nada está fuera de la discusión, nada está errado. Nada más piensen en lo que creímos delimitar con esta exposición. ¿A dónde queremos llegar con esto? ¿A quiénes queremos llegar? ¿Cómo queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos llevarles? Piensen en eso para plantearse unos 2, 3 objetivos. Eso no significa que vamos a trabajar como una tesina, ¿verdad? Que es cada objetivo es un capítulo o una cosa así. No, esas son las líneas hacia donde queremos guiar esto. Y pensando en esto, las posibles relaciones que podemos hacer entre la anécdota y la literatura como forma de expresión. Y esta idea, que me parece cada vez más atractiva, de generar una especie de cesteo virtual. Es un espacio donde se cuentan historias, donde la gente se involucra a ser parte de la cultura a través de la historia y la literatura, de las historias, mejor dicho, de las historias y la literatura. A mí me llama la atención ese nombre, el cesteo, porque llama la atención, y ya después ahí empieza uno, ya ahí está el nombre para mí. Sería muy interesante no perder el enfoque que es el cesteo, ¿verdad? Sino directamente, porque hay mucha gente que no sabe qué es un cesteo. Yo cuando inicié, ¿qué será el cesteo? Ya después usted lo explicó. Entonces, suena muy interesante, igual que las otras partes del convite, por ejemplo, y se pueden ir desarrollando varias de presentaciones o varios módulos, ¿verdad? Propiamente dentro de la página web. Sería interesante también en un próximo convite desarrollar ciertos detalles ahí. O sea, sería muy interesante. Por cierto, ese sería un bonito nombre para un podcast, para un podcast de la comunidad. No, pero bueno, a ver, una pregunta, porque hay que empezar por ahí. ¿Quién no entiende qué es un cesteo? Con toda la calma y con la confianza. Ok, muy bien, eso es importante, ¿verdad? Porque si yo les estoy sugiriendo algo y ustedes no lo entienden, entonces empezamos mal, ¿verdad? ¿Qué es un cesteo? Bueno, un cesteo, recuerden que en principio las caravanas de carretas que se organizan para llevar materiales, productos y demás a los puertos, principalmente el café durante el siglo XIX, van juntas de diferentes lugares hacia Punta Arenas y se encuentran en puntos específicos. Pues cada cierto tiempo, cada ciertos kilómetros, usualmente cada 18 o 20 kilómetros, los bueyes necesitan descansar, necesitan pasar la noche, etcétera. Usualmente también es cierto que los boyeros tenían 2 momentos al día en los que pues, no se mueven, ¿no? Por el calor o porque hay que descansar o porque hay que pasar la noche. Esos son, digamos, los momentos más o menos desde las 11 hasta las 3 de la tarde y después de las 7 de la noche, más o menos. 6, 7 de la noche.
Entonces, cada 18, 20 kilómetros hay espacios donde la caravana se detiene. El líder de la caravana detiene a todo el mundo y se reúnen todos en un espacio y ese espacio se llama el cesteo. Pero los esteos no son solo los espacios, no se transforman solo en los espacios para descansar, después se transforman también en los espacios para contar historias, para ponerse al día, para alimentar a los bueyes y también, y incluso para comerciar, porque de repente entonces personas que viven cerca, de repente saben cuándo las caravanas están pasando y tienen ahí sus lugares para vender. Venden comidas, venden cosas, entonces se convierte en una especie de gran mercado, ¿verdad? Y también venden licor y todo esto, por supuesto. Se cuentan historias, surgen muchas cosas. Los bueyes pastan, toman agua, siempre evidentemente cerca del agua, ¿verdad? Hay anécdotas, bueno, hay historias relatadas por viajeros del siglo XIX que hablan de cesteos de hasta 200 yuntas, por ejemplo, cosas bastante grandes. Y esto da origen a veces, en algunos casos, da origen a pueblos. Por ejemplo, San Mateo, Palmares, San Ramón, lugares donde los boyeros se detenían. Hay otros puntos que también fueron importantes sitios de cesteo, que no son pueblos específicamente, pero se mantuvieron plazas. Por ejemplo, la plaza, eh, Plaza Roosevelt, en San Pedro, detrás del outlet, por ejemplo, fue un cesteo en algún momento. Y hay otros nombres que se mantienen, por ejemplo, como Cambronero, en la cuesta hacia Punta Arenas, donde había un sujeto de apellido Cambronero, cuya finca era utilizada como cesteo. ¿Verdad? Entonces se quedó Cambronero, ¿verdad? Y así sucesivamente diferentes lugares se transformaron en eso. Lo que pasa es que la actividad propiamente del cesteo es muy importante para los boyeros precisamente porque es un espacio también no solo de descanso, sino también de reafirmación de lazos y de comunidad o sea, se encuentran personas ¿verdad? Eso se mantiene hoy en día. Entonces, antes de todo desfile de boyeros, hay un cesteo la noche anterior. ¿Verdad? Y en ese cesteo se hacen presentaciones artísticas, música, baile, pero también se hacen actividades, por ejemplo, como demostraciones de habilidades tradicionales de boyeo, eh, incluso se comercia. Por ejemplo, en el cesteo de enero pasado se llevó a cabo una subasta de ganado, ¿verdad? Y por cierto, una de las profesoras que fue con nosotros al cesteo se ganó un novillo. En el cesteo, ahí está todavía, de vez en cuando me manda fotografías le mandan fotografías de cómo está el novillo, ¿verdad? Porque por supuesto lo dejó en Venecia, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, esa dinámica que por desgracia no he podido mostrarles al resto del equipo, me gustaría, por ejemplo, en noviembre podríamos haber ido al cesteo al cesteo de San José, es el cesteo del desfile de boyeros de San José. O ahora estaríamos, por ejemplo, preparándonos para ir a los cesteos de enero, que son como, no sé, hay casi hay como 2 por semana, una cosa así. O sea, son muchos durante enero y febrero. Pero es esa dinámica de camaradería donde se cuentan historias, donde hay música, baile, etcétera, donde se refresca todo esto de qué significa ser boyero a través de la sociabilidad del espacio y la construcción de esos lazos, esa reconstrucción de lazos, ¿verdad? Que es muy interesante. Por eso sugiero que pensemos en esa lógica, ¿verdad? De construcción de construcción de un cesteo. No necesariamente tiene por qué ser así, pero ustedes entienden cómo podríamos construir de alguna manera esa lógica. Ahora, ¿cómo lo hacemos gráficamente? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo lo hacemos gráficamente en la página web? ¿Ah? Consulta. Si, no sé, se me viene a la mente ahorita, tal vez un montón de cosas, pero qué bonito sería construir, digamos, un camino
y rescatar todos esos lugares que fueron cesteo y tal vez con un clic dar una imagen y las historias, digamos, cómo era antes ese pueblo, cómo se transformaron los pueblos, ¿verdad? De cesteos a pueblos y después a ciudades, sería muy interesante. Es todo ese detalle y poner ahí historias, poner ahí Sí, información. no, eso es muy interesante, pero yo no estoy seguro de que entre entre nuestras posibilidades para esta exposición, porque es grande, es un trabajo muy grande. Es decir, en los libros se nombran algunos pueblos que fueron cesteos y algunos lugares que fueron cesteos. Por ejemplo, el libro en esta Biblia del Boyeo, que es el documento de Zheng Chang y compañía, se nombran muchos lugares, pero creo que nadie ha reconstruido específicamente la ruta. Es decir, se sabe cuál es la ruta, lo que no se ha dicho es aquí, 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 estos eran cesteos. Entonces, hacer un mapa en ese momento nos llevaría un poco más de tiempo que el que tenemos, pero sería una investigación muy interesante. Yo creo que no necesariamente que tenemos que decir cuáles son los, porque entra dentro de otro campo, que es hacer reconstrucción histórica. Acordemos que nuestro papel en este caso es literatura e historias, y por lo tanto el cesteo puede ser básicamente un espacio metafórico sobre lo que queremos construir, que son dónde se hacen esos lazos. Ahora, ¿cómo podemos mostrar eso? Esa es la gran pregunta. Y ahí es donde yo necesito, por ejemplo, apoyo, por ejemplo, de Joel, de Adriana, de Viviana, etcétera, ¿verdad? Y de todos en general también, ¿verdad? Pero digamos, en términos de cómo vamos a hacer eso gráficamente en la página web, necesito apoyo para poder pensar cuáles son nuestras posibilidades, qué tan creativos podemos ser. Digo, no estoy pidiendo aquí la exposición, ¿verdad? Monstruosa ni estoy pidiendo obras de arte, vamos, ni estoy pidiendo nada por el estilo. Pero si podemos innovar en alguna cosa, pues mejor, ¿verdad? Es decir, si podemos hacer algo interesante, algo novedoso, algo nuevo, pues mejor. Si no, pues hasta donde lleguemos, ¿verdad? Hasta donde podamos llegar con los recursos que tenemos y las posibilidades que tenemos y el tiempo que tenemos, ¿verdad? Esas serían como las posibilidades. Yo no sé, Adriana, cómo lo ves? Y yo sé que esto va a requerir investigación y trabajo, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que sí se puede, pero sí voy a tener como que buscar bastantes referencias del arte costarricense también y cosas así para ir como armando las historias, que era también lo que querían como hacer. Y, pero, o sea, yo pienso que sí es posible, pero hay que trabajar bastante en eso. Y No, no, por supuesto, pues que tenemos que trabajar en eso. Pero bueno, a quemar bastantes horas entonces, Adrián. A quemar bastantes horas. Hagamos investigación pues discutirlo también mucho con Joel para ver cuáles son las posibilidades técnicas también que tenemos en la página web, ¿verdad? Que tampoco podemos, digamos, la parte gráfica puede ser una cosa y si no, no es compatible con nuestros sistemas, pues tampoco vamos a llegar muy largo, ¿verdad? Entonces eso es algo que tenemos que ver y son parte de los retos, Joel. No sé cómo lo vemos. Sí, digamos que ahorita sí está un toque complicado como pensar en el resultado final, porque todavía no se tiene claro, digamos, qué es exactamente lo que queremos meter, pero creo que sí va a ser un reto vacilón, digamos. Sí, sí puede salir algo bastante eh, atractivo, digamos, para la página. Excelente. Profesor, una consulta. Y digamos, estos diseños que son muy interactivos, que son como Prezi, se llaman, se podrían subir. Sí, pero Yo, Prezi no nos funcionaría tanto. no funcionaría. No, porque Prezi marea. Porque Prezi como exposición, para una exposición gráfica, digamos, de un museo, no es muy viable. Ya. Entonces, pensémoslo, algo que sea nativo digamos, a la página web, para que podamos mantenerlo dentro del mismo servidor.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como no están todos, también está un poco difícil tomar decisiones. Pero yo creo que ya nos llevamos una idea. Lo que sí quisiera preguntarles es, entonces, eh, creo que hemos quedado en reunirnos ¿qué? El 4 de enero, ¿o no? No habíamos hablado de nada de reunirnos. Sí, profe, creo que era el 4 de enero, algo así habíamos dicho la vez pasada. Sí. Entonces, Brian, por favor, pedirle a Sí, sí. Jessica Ajá, que te pase la lista de referencias de textos claro. para que puedas empezar a leer, para que puedas empezarte a familiarizar con algunos elementos de esto. Ve el video de la reunión que hicimos la vez pasada, porfa, para que también tengas una idea sobre lo que estamos planteando. Ok. El objetivo de buscar sobre los programas de educación Ajá. sigue en pie, ¿verdad? Es decir, el programa de buscar en la parte de inglés, buscar en la parte de español y buscar en la parte de cívicas y sociales sigue en pie, es necesario. Y si pueden ubicar, herramientas o tipos de materiales que sean útiles para los profesores, digamos, por ejemplo, desde la perspectiva que diga la mamá de Maripaz, bueno, es que tal tipo de material es lo que a mí me serviría, ¿verdad? Entonces, para que vayamos pensando también cuáles pueden ser esos productos finales. Jessica tiene el listado de boyeros, entonces creo que probablemente lo ideal sería pensar a partir del 4 cómo vamos a dividirnos y cómo vamos a trabajar el acercamiento a esos boyeros. Pero por ahora, vayan tranquilos, lean lo que puedan, si pueden, ¿verdad? Vayan sacando ideas y por favor vayan pensando en los objetivos. Una consulta, ¿y qué programas serían viables para la página web, para analizar, digamos, para irme pensando desde hoy? Son programas de colegio, estamos pensando en áreas de estudios sociales, cívica. No, no, pero digamos para la página web, para subir la información, ¿cuáles son los programas viables? No, Para- es que el sistema trabaja con WordPress. Y lo que nosotros hacemos es que, digamos, en la medida de lo posible, es ver qué posibles, ¿cómo se llama? Aplicaciones, etcétera, Ujú. son viables de ajuste, de meter Compatibles. compatibles Ujú. dentro del sistema, eh, Como PowerPoint, puede ser. WordPress. No, digamos, no vamos a usar sistemas, digamos, como PowerPoint o Prezi, Ok, ok. sino que es diseño que puede originar y pueda colocarse nativo o directamente sobre el sistema WordPress. Hay cosas que se pueden hacer en WordPress. Lo que pasa es que hay que buscar aplicaciones y demás que puedan instalarse dentro del sistema, dentro de la página. Y para eso entonces habría que ver, por ejemplo, qué sé yo, eh, ahorita no me acuerdo algunas estuve revisando, pero es que estuvimos revisando para otra cosa. Por ejemplo, hay unas que de repente vas a poner un mapa, pones un mapa y de repente vos cuando vas pasando el puntero se va iluminando diferentes partes del mapa, por ejemplo. Eso lo puedes hacer también, por ejemplo, con una carreta. Entonces, por ejemplo, de repente vas pasando el puntero y vas iluminando diferentes partes de la carreta. Eso se diseña y se hace, pero eso se instala dentro de la página web. Entonces, no es, en cuanto a sistemas, eso ahí Joel y Guillermo lo van a estar investigando. Lo que necesitamos es pensar la información que vamos a reunir, cómo la vamos a empezar a separar. Por ejemplo, qué materiales de la literatura que queremos trabajar es lo que vamos a usar. Vamos a usar a todos los autores, vamos a concentrarnos en algunos autores. ¿Por qué nos vamos a concentrar en esos autores? Por ejemplo, aquí Raquel, por cierto, puso algo sobre eso. Desde la literatura se puede ayudar con ese imaginario enfocado en la época. Por ejemplo, es decir, si vamos a hablar sobre los costumbristas, por ejemplo, y vamos a trabajar esto, podemos enfocarnos solo en algunos autores o podríamos trabajar diferentes autores en diferentes géneros para poder mostrar una evolución o podríamos
Esas son decisiones que tenemos que hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a enfocar en algunos? ¿Vamos a trabajar en todos? Esas son cosas que tenemos que terminar de discutir y las tenemos que terminar de delimitar y probablemente sea mejor delimitarlas de aquí a la reunión del 4. En esa reunión deberíamos salir con nombre, objetivos y una delimitación más específica. Y ya ahora sí, con una división por equipos para trabajar. Entonces yo creo que ya para entonces, si hemos leído, hemos buscado información, nos hemos dado cuenta qué podemos y qué no podemos hacer, tendremos más posibilidades de decir, bueno, esto es lo que queremos hacer. Punto. Y no vamos a hacer más que esto, ¿verdad? Tampoco queremos hacer una exposición gigantesca e inabarcable, ¿verdad? Entonces, a rato probablemente, de repente Raquel nos llega y nos dice, bueno, profesor, pero podríamos tal vez solo concentrarnos en estos 2, 3 autores, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. O de repente llega alguno de ustedes y me dice, no, profesor, ¿por qué no nos concentramos solo en este? Y es que tiene mucha literatura sobre el tema. Bueno, está bien, es viable. O sea, no tenemos por qué abarcar a toda la literatura, ni tampoco tenemos por qué hacerlo todo. Podemos ir tratando de reducir la escala. Y eso es lo que yo quiero que en este momento me ayuden a hacer. ¿Cómo vamos a reducir esa escala? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar unos autores, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sugieran, vengan preparados para la reunión del 4. Porque ahí tendríamos que sentarnos y si ahí sí tenemos que sentarnos y tiene que salir todo. Objetivos, nombre, etcétera, para ya decir, ok, este es nuestro cronograma de enero, vamos, ¿verdad? ¿Ok? Yo ¿Estamos quería claros? consultarle, profe, en su experiencia, digamos, cuando se hacen estas exposiciones, ¿qué tan extensas o cuál es un margen, digamos, que no sea cómodo, digamos, que no sea ni muy grande ni algo muy escueto, digamos, como, si sería bueno, digamos, como antes de que irnos preparando y así, digamos, como tener un margen como de qué tanto podemos apuntar o qué tan poquito podemos apuntar? No, mira, una exposición, yo creo que yo les había pasado y se los vuelvo a pasar por aquello de que no lo tuvieran a mano, ¿verdad? Se los vuelvo a pasar también porque creo que Raquel y Brian no lo tenían a mano y creo que Jorge tampoco. Esta es una exposición que se hizo sobre Yolanda Oriamuno. La exposición de Yolanda Oriamuno, si ustedes lo pudieron revisar, es corta, no es nada del otro mundo. Tiene mucha información, sí, pero es la forma y es precisamente eso, es mucha información en poco espacio, pero no se siente como visualmente, o sea, no se siente como una persona que está haciendo un PowerPoint y pone una diapositiva como con cargada de texto en letra 9, ¿verdad? O sea, no se siente así, ¿verdad? Entonces, no se ve que sea grande, no es grande, pero sí está bien concentrada, bien sintetizada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay una medida de poco o mucho. Lo que determina en la extensión es el objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo con esta exposición? ¿Qué queremos hacer con esto? Porque nosotros perfectamente podríamos quedarnos, por ejemplo, siempre, a ver, pongámoslo así, siempre hay un objetivo educativo. Es decir, toda exposición en un museo tiene un propósito educativo, sí, pero no es el único. Existen muchas cosas. Por ejemplo, desde la construcción de memoria, la creación de sentimientos o la interacción de las personas con su historia y su realidad, existe la posibilidad de tener objetivos educativos, objetivos, digamos, simplemente de salvaguarda, objetivos de reconstrucción. Esto no es una investigación tipo tesis, entonces no estamos esperando que abarcarlo absolutamente todo. Pero si nuestro objetivo, por ejemplo, es acercar a las personas a la sociabilidad del espacio del cesteo, por ejemplo. Ok, eso puede ser. Ahora, tenemos que pensar si a través de lo que estamos planteando lo podemos hacer. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible.
yo creo que es muy viable, ¿verdad? Es una forma de sociabilización. ¿Por qué? Porque es muy básico en las personas. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la forma en la que nosotros nos relacionamos y construimos espacios y construimos, digamos, usualmente en colectivos, nuestra memoria, se darán cuenta que mucho de esto procede de las historias y los relatos que vienen de parte de nuestros padres, nuestros tíos, nuestros primos, que los cuentos, los chistes, las cosas. Y, no hay, y nosotros nos podemos sentar alrededor de un fuego y empezar a contar historias, nada más. Y es una forma muy primaria para nosotros de sociabilidad, que además de eso, es muy atractiva, porque una buena historia nos engancha, ¿verdad? Cuando escuchamos anécdotas y vemos anécdotas interesantes de los boyeros sobre lo que les pasó, sobre las cosas, sobre lo que es ser boyero, ¿verdad? La gente se engancha porque es más fácil reconocer y aprender a partir de la historia. Es más fácil que sentarse, por ejemplo, a escuchar a un profesor 2 horas, ¿verdad? Es decir, las anécdotas enseñan mucho y son una forma de aprendizaje precisamente porque son entretenidas para nosotros. Entonces, si nuestro objetivo es la sociabilidad, si nuestro objetivo es construir un espacio de sociabilidad donde la gente se lleve la experiencia de qué significa ser boyero, entonces las anécdotas y la literatura pueden tomar un papel, tienen un objetivo. Ahora tienen una línea, qué es lo que queremos hacer con ellas, entonces qué tipo de historias, qué tipo de literatura es la que queremos usar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve? Evidentemente, por ejemplo, ustedes no van a poner, por ejemplo, fragmentos de un estudio histórico. ¿Por qué? Porque no les interesa. O sea, si lo que queremos es que eso, nadie sale con la tesis en medio de una fogata a contar ¿verdad? Los datos, ¿verdad? De la cuestión, y que el cuadro 5, ¿verdad? Nadie sale con una historia graciosa, una historia interesante. Entonces, ¿qué tipo de historias? ¿Qué tipo de literatura? ¿Por qué nos interesa? ¿Cómo construimos eso? Si ese es nuestro objetivo, entonces, ¿cómo lo formulamos? ¿Qué es lo que queremos con esto y hacia dónde vamos con esto? A partir de ahí, entonces, nosotros podemos tener una exposición pequeñita, pero muy atractiva, o podemos tener una exposición enorme, pero con muchos datos o sea, depende de qué es lo que queremos hacer. Yo no creo que una exposición gigantesca sea necesaria. Tampoco creo que sea viable, porque si vos en una página web, por un asunto de la capacidad de atención de las personas, si vos en una página web le das demasiado scroll, es decir, si tenés que bajar y bajar y bajar y bajar, y después de 10 minutos no has llegado al final, te aburrís y te vas. ¿Verdad? Entonces, entre menos scroll haya, mejor. Pero eso significa que tenemos que hacer una muy buena síntesis y un muy buen trabajo gráfico. Entonces, algunas historias bien contadas, intercaladas con literatura, con algunos datos bien colocados, gráficamente atractivo, con poco scroll. Entonces, yo creo que ese es nuestro objetivo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo construimos ese objetivo? ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Tráiganme ideas. Tráiganme ideas de qué queremos hacer con esto. ¿Hacia dónde lo queremos llevar? ¿Hacia dónde ustedes lo quieren llevar? Y lo discutimos el 4, lo ponemos una propuesta en común y esa es la que nos y ahí empezamos a montar el resto. ¿Qué les parece? ¿Bien? Ok, excelente. Yo creo que no hay mucho más que discutir. Creo que ya acordamos lo que tenemos que acordar. Entonces, sí. Pues a leer, a sacar ideas y a empezar a pensar en objetivos. ¿Ok? Profe, una consulta. ¿Sería como una o seguir ampliando historias para ir enriqueciendo la página? Sí, hay historias. Por ejemplo, es que depende. También no estamos haciendo biografías, ¿verdad? Ajá. Pues también, Exposiciones, ¿qué le parece? Varias exposiciones para que, digamos, tener en la página bastantes cosas ahí para que la gente,
cuando Lo que pasa es que visite. te vas a dar cuenta, Brian, te vas a dar cuenta que una exposición nos va a tener muy ocupados durante unos cuantos meses, porque tenemos que hacer entrevistas, tenemos que trabajar información, tenemos que ver como la parte gráfica. Eso no significa que no podemos hacer exposiciones paralelas. Por ejemplo, Viviana me pidió permiso para hacer una exposición sobre Emilia Prieto. Y está bien, Bueno, porque de repente incluso podría servir si de casualidad la asociación gana el premio Emilia Prieto, por cierto, que en enero tendrían que decirnos si ganamos o no ganamos, ¿verdad? Entonces quedaría de perlas tener una exposición sobre Emilia Prieto, ¿verdad? Es decir, como una especie de, ¿verdad? de tributo y de celebración por haber ganado el premio. Ustedes pueden proponer exposiciones, o sea, esa es la idea, que de repente en medio de la investigación a ustedes se les ocurre que hay una exposición bien interesante que no se ha hecho y que les gustaría investigar un poco más sobre el tema para ver cómo se hace gráficamente y poderla exponer, lo podemos hacer, ¿verdad? Siempre, entonces, nada, lo que sí tenemos que hacer es llevar el método, ¿no? Guión científico, guión expositivo y exposición propiamente dicha. Porque detrás de, por ejemplo, de esta exposición de Yolanda Aremuno, ahí debe haber debe haber un libro completo de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Yolanda Aremuno es un personaje, digamos, muy complejo. Entonces, debe haber toda una investigación al respecto. Ahora, no estoy pidiendo que hagamos un libro ahora, ¿verdad? Simplemente reunamos la información, acomodémosla, tengamos bien claro todo ese panorama general y después de eso empecemos a sintetizar para llevar a la exposición. Y ahí es donde vamos a decir, esto es lo que queremos exponer, ¿verdad? ¿Ok? Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? profe, tal vez como cambiando de tema, es que me he puesto a pensar de detalles como emprendedurismo para apoyar, digamos, a los artesanos de allá. Estaba pensando que sería muy interesante como poner tal vez en la página web detalles como ventas de artesanía o algo así, pero propio para apoyar a la gente, ya que, digamos, la página la ven bastantes personas y está en la web, ¿verdad? Sería muy interesante, no sé Lo que pasa con eso es que tendríamos que sacar una serie de certificaciones de comercio web. Precisamente hay varias cosas que resolver técnicamente hablando. No es que no lo hayamos pensado, pero por ejemplo, habría que pensar, por ejemplo, en la seguridad del servidor, en la seguridad de las transacciones, en una serie de cosas que no tienen que ver solamente con la venta. Que también habría que hablar primero con la Junta, ¿verdad? A ver si ellos están de acuerdo en incluir un sistema de comercio en línea en su página web. Tal vez no tan sí, como muy sofisticado, tal vez no, sino como que la gente haga una presentacioncita y que ellos se encarguen, nada más como que den clic y lo redireccione, ya sea al Facebook o a otro, porque se puede utilizar, por ejemplo, otros medios, ¿verdad? Que las mismas personas se encarguen, no nosotros, por ejemplo, porque sí, sería un poco más sofisticado, pienso, No, no te sé si... comprendo, Brian, te comprendo, pero cualquier cosa, plantea el proyecto. O sea, si quieres investigar un poco, plantea la idea y la vemos, bueno, sí. la vemos en la reunión de equipo bajo. Bueno, excelente. Para la reunión, ¿verdad? Entonces, ok, bueno, que a mí me parece bien, ¿no? Entonces nada más plantearlo y lo vemos, o me lo mandás y lo revisamos. ¿Vale? Sí, profe, ok, sí, señor. Ok, ¿alguna otra duda sobre el tema? Bueno, no sobre este tema, pero sí mi compañera de traducción me dijo que tenía una duda. Bueno, voy a mandar en el chat, esta es la página web y también, o sea, yo sé que primero tienen que plantear el documento, ¿verdad? Todo eso después de la investigación y o sea, van a revisar los filólogos y luego lo van a pasar a traducción con esta presentación, ¿verdad? Pero también hay que traducir la página web. No, pero esta es la página, esa que me pasaste es la página web del TCU, ¿verdad? Ajá, esa fue la que ella me preguntó que si era la que había que traducir. Es esta. Esta otra, la casa del boyero.
Sí, ahí es donde está toda la información de las exposiciones y es donde las exposiciones se presentan. Pues ahí donde está. Esta es la que hay que traducir. Esta es la que hay que traducir. Ok, entonces sería traducir esta y las presentaciones que estamos trabajando todos. Ajá. Ok, excelente. Gracias. Eso, perfecto. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, entonces, dejémoslo acá. Yo ahorita les paso el video de esta exposición, de esta presentación, bueno, de esta reunión, para que tengamos claro algunas cosas y ya saben, esas son las tareas para el 4 de enero. Ahora sí, a partir del 4 de enero, ¿verdad? Nos lanzamos fuerte a trabajar, ¿verdad? Es decir, ahí sí estoy esperando, los estoy esperando a trabajar, ¿verdad? Horas y horas y horas para que gasten bastante y que avancemos bastante con esto, ¿ok? ¿Está bien? Bueno, Excelente. que pasen muy buena tarde. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Se Gracias, cuidan hasta bastante, que luego. la pasen feliz Navidad y Año Nuevo para todos. Muchas gracias, profesor. Igualmente. Por todo, le Hasta agradezco. luego, Bueno, compas. hasta luego. Igualmente. Hasta luego.